El amanecer en la Ciudad de México siempre tenía un ritmo propio, un compás inconfundible de claxonazos, pasos apresurados y murmullos que se mezclaban con el olor a tamales y café recién colado que escapaba de los puestos callejeros. En medio de ese bullicio cotidiano, un automóvil negro de vidrios polarizados se detuvo frente a un semáforo en la avenida Insurgentes. Dentro, un hombre de traje impecable observaba en silencio la multitud que se movía con urgencia hacia sus destinos. Ese hombre era Alejandro Salvatierra. Con 38 años, Alejandro había alcanzado lo que muchos consideraban la cima del éxito. Era dueño de varias cadenas de restaurantes, tenía socios poderosos y un patrimonio que lo colocaba entre los empresarios más reconocidos de la capital. Su rostro aparecía en revistas de negocios, sus opiniones eran citadas en conferencias y su estilo de vida era observado con admiración y envidia. Pero detrás de esa imagen pública, algo lo carcomía, la certeza de que su vida estaba programada, que cada día era una repetición mecánica del anterior, llena de números, contratos y compromisos, pero vacía de emoción verdadera. Mientras el semáforo cambiaba a verde, Alejandro fijó su atención en algo inusual para él. A su derecha, en una calle más angosta, alcanzó a ver un pequeño local con un letrero pintado a mano. La Parroquia. Era una cafetería discreta, sin anuncios llamativos, con mesas de madera viejas y una ventana empañada por el vapor que escapaba del interior. Desde afuera se alcanzaba a percibir un olor tentador a pan dulce recién horneado, ese aroma cálido que evocaba recuerdos de infancia que él apenas dejaba entrar en su memoria. Por un instante, sintió un impulso extraño. Podría seguir su camino hacia la junta programada en Polanco, o detenerse y entrar a ese lugar que parecía detenido en el tiempo. Con una mezcla de curiosidad y cansancio, eligió lo segundo. Alejandro pidió a su chofer que lo esperara y cruzó la calle. Empujó la puerta del café y fue recibido por el sonido de cucharitas chocando contra tazas y la conversación tranquila de los clientes habituales. El espacio era modesto, con un par de ventiladores girando en el techo y paredes adornadas con fotografías antiguas de la colonia Roma. No había lujo alguno, pero sí una atmósfera genuina, un calor humano que contrastaba con la frialdad de sus oficinas corporativas. Se sentó en una mesa cercana a la ventana y pidió un café sencillo. Mientras esperaba, observaba a las personas alrededor, una señora leyendo el periódico, un par de estudiantes revisando apuntes, un hombre mayor que conversaba con el dueño detrás del mostrador. Y entonces la vio. Una joven limpiaba con esmero el piso, moviendo las sillas para pasar la escoba y recogiendo servilletas olvidadas. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza apretada, y aunque su ropa era simple, había en su expresión una dignidad serena, una especie de luz discreta que no necesitaba adornos. Sonrió a un cliente que la saludó, y su sonrisa fue tan espontánea que Alejandro se sorprendió a sí mismo devolviéndola, aunque ella no lo hubiera mirado directamente. Algo en ese momento le sacudió por dentro. No era enamoramiento inmediato, ni mucho menos. Era más bien la sensación de haber encontrado una pieza de realidad auténtica en medio de la artificialidad que lo rodeaba siempre. Mientras llevaba la taza a sus labios y probaba aquel café, sencillo pero lleno de carácter, Alejandro comprendió que algo en su vida estaba a punto de cambiar. No sabía cómo ni por qué, pero esa cafetería y esa muchacha que barría con calma se quedarían en su mente más tiempo del que imaginaba. Si quieres descubrir cómo este encuentro inesperado transformará la vida de Alejandro y lo llevará a replantear todo lo que creía seguro, suscríbete al canal y acompáñanos en esta historia llena de giros, emociones y segundas oportunidades. Alejandro regresó a la parroquia al día siguiente, como si algo invisible lo hubiera empujado de nuevo hacia ese lugar. Había pasado la noche pensando en la cafetería, en la calidez de su ambiente y en aquella joven que limpiaba con dedicación. Acostumbrado a desayunar en hoteles de lujo o en restaurantes de moda,
Le sorprendía sentirse atraído por un sitio tan sencillo. Sin embargo, había algo en la naturalidad del café que lo hacía querer repetir la experiencia. El sol de la mañana iluminaba las mesas de madera desgastada y el aire olía a bolillos recién horneados. El dueño, un hombre de cabello canoso y bigote poblado, acomodaba con paciencia unas tazas en el mostrador. Vestía un delantal de color beige manchado por años de trabajo y saludaba a cada cliente como si lo conociera de toda la vida. «Buenos días, joven», dijo con voz grave pero amable. «¿Le preparo lo de ayer?» Alejandro dudó un instante antes de responder. No quería llamar demasiado la atención ni que nadie reconociera su rostro. Estaba acostumbrado a la discreción en reuniones de negocios, pero aquí, entre gente sencilla, esa necesidad era aún mayor. «Sí, por favor», contestó forzando una sonrisa cordial. «Un café como ayer». El hombre asintió. «Aquí lo servimos sin prisa, para que se disfrute. Yo soy Ernesto, el dueño. Bienvenido de nuevo». Alejandro lo observó un segundo más, sintiendo algo extraño. En la forma de hablar de ese hombre había honestidad, un tono franco al que no estaba habituado en sus círculos. Decidió no presentarse como empresario. Prefirió quedarse como un cliente cualquiera, alguien sin nombre que se sentaba a tomar café. Mientras esperaba, volvió a verla. Lupita, como había escuchado que la llamaban, pasaba con una cubeta de agua y un trapeador, moviéndose con energía y destreza. Saludaba a los clientes habituales con un «buenos días» lleno de frescura y se detenía para acomodar las sillas con cuidado. No parecía molesta por las tareas repetitivas, al contrario, había en sus gestos una dignidad silenciosa que intrigaba a Alejandro. Un estudiante en la mesa de al lado le habló. «Lupita, ¿me prestas una servilleta extra?» «Claro, joven, aquí tiene», respondió ella con una sonrisa ligera. Alejandro notó cómo aquel gesto tan sencillo iluminaba el ambiente. Le resultaba difícil imaginar que alguien pudiera sonreír así en medio de un trabajo tan duro. Don Ernesto regresó con el café y un pan dulce. «Pruebe este concha. Está recién salida del horno, de la casa para que se anime a regresar». Alejandro agradeció con una inclinación de cabeza. Mientras mordía el pan, recordó los desayunos de su infancia, cuando su madre lo llevaba a comprar pan dulce en la colonia Narvarte. Esa memoria lo golpeó con fuerza y comprendió que hacía años no se permitía sentir algo tan humano como la nostalgia. Mientras tanto, escuchaba conversaciones de los clientes. Una pareja de ancianos planeando visitar a sus nietos en Puebla, un hombre comentando sobre el tráfico insoportable de Periférico, dos jóvenes discutiendo sobre una tarea universitaria. Era el pulso real de la ciudad, algo que sus lujosos restaurantes jamás captaban. En ese instante, Alejandro tomó una decisión silenciosa. Seguiría visitando la parroquia, no solo porque el café fuera distinto, sino porque había algo allí que lo hacía sentirse vivo. Se dio cuenta de que quería observar de cerca cómo funcionaba un negocio pequeño, uno que sobrevivía entre cadenas poderosas como las suyas. Tomó un sorbo más de café y miró por la ventana, mientras su mente trazaba un plan. No revelaría quién era. No quería que lo trataran como al empresario exitoso de las revistas. Quería, por primera vez en mucho tiempo, ser un hombre común que se sentaba en la mesa de la esquina y escuchaba la vida pasar. No lo sabía aún, pero esa decisión lo arrastraría hacia un camino que transformaría por completo su manera de entender el amor, el trabajo y la felicidad. El tercer día consecutivo que Alejandro regresó a la parroquia, ya no se sintió como un extraño. El murmullo constante de voces conocidas y el aroma a café fuerte lo recibieron como si aquel lugar lo hubiera adoptado en silencio. Se sentó en la misma mesa coja de siempre, cerca de la ventana, y esta vez no pidió nada. Don Ernesto ya sabía qué servirle. Mientras esperaba, observó a Lupita. Esa mañana llevaba un mandil azul sobre una blusa blanca de mangas cortas, y su trenza caía sobre el hombro derecho. Movía las manos con rapidez, recogiendo tazas vacías y limpiando mesas, pero en sus gestos había una suavidad que contrastaba con la prisa de la ciudad. Alejandro,
acostumbrado a que la gente se fijara en su reloj suizo o en el corte de su traje, se sorprendió al notar que allí pasaba desapercibido. Nadie lo reconocía. Nadie lo trataba con reverencia. Era simplemente el cliente de la ventana. Y esa sensación le resultaba liberadora. Cuando Lupita se acercó con un trapo húmedo para limpiar la mesa de al lado, él notó un leve perfume a jabón de lavanda. Ella levantó la vista y lo miró por primera vez de frente. Sus ojos eran oscuros, llenos de vida, y en ellos había una mezcla de cansancio y esperanza. «Buenos días», dijo ella con voz clara, casi musical. Alejandro respondió con una sonrisa sincera, más honesta que cualquiera de las que daba en reuniones de negocios. «Buenos días». Lupita notó que la mesa de Alejandro tambaleaba. Colocó un cartón doblado bajo una de las patas y sonrió. «Así ya no se le mueve tanto. Esta mesa siempre da lata». Él soltó una risa breve, sorprendido por el gesto. «Gracias. No me había dado cuenta». «Pues es que uno ya conoce cada rincón de aquí», respondió ella encogiéndose de hombros. «Llevo años ayudando en este café». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el tintinear de las cucharas en las tazas cercanas. Alejandro quiso decir algo más, pero se contuvo. No quería parecer invasivo. Sin embargo, Lupita, con naturalidad, volvió a hablar. «Es la primera vez que viene seguido. No lo había visto antes». Él dudó, eligiendo con cuidado sus palabras. «Sí, me queda de camino y pensé en probar algo distinto. Es un buen lugar». Ella asintió, satisfecha. «Aquí no tenemos cosas elegantes, pero el café siempre sale del corazón». Esas palabras lo golpearon con fuerza inesperada. Alejandro había pasado años discutiendo sobre estrategias de mercado, sobre inversiones millonarias y campañas publicitarias, pero jamás había escuchado describir un café de esa forma. Don Ernesto interrumpió el momento al dejar sobre la mesa una taza humeante y un pan de piloncillo. «Aquí tiene, joven, como siempre». Alejandro agradeció, y mientras bebía el primer sorbo, se dio cuenta de que el sabor le parecía distinto a todo lo que conocía. Era un café sencillo, pero cargado de carácter, fuerte sin ser amargo, auténtico como el propio ambiente del lugar. Mientras masticaba el pan, vio cómo Lupita regresaba al fondo del café para cargar una charola con platos. Sus movimientos eran ágiles, casi coreografiados por la costumbre. Sin embargo, detrás de esa rutina había algo más, una fuerza silenciosa que lo intrigaba. El contraste entre su mundo y el de ella se hizo evidente en su mente. Él, con reuniones en rascacielos y cenas con empresarios extranjeros. Ella, con un salario modesto y jornadas largas, pero con una sonrisa capaz de iluminar un espacio entero. Alejandro sintió un peso en el pecho, una mezcla de admiración y curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué pasaría si dejaba de ser el hombre de siempre, el que todos conocían, y se permitía simplemente escuchar, observar y dejarse tocar por esa autenticidad. Mientras Lupita volvía a pasar junto a su mesa, él se sorprendió pensando que quería conocer más de ella, y esa idea lo acompañó como una chispa que apenas comenzaba a encenderse, augurando un cambio que no podía prever. Con el paso de los días, la parroquia se volvió parte de la rutina de Alejandro. Sus mañanas ya no comenzaban con juntas tensas en oficinas de cristal, sino con el sonido de las cucharas golpeando las tazas y el aroma persistente del café tostado. Nadie sospechaba quién era en realidad. Para los demás, no era más que un cliente tranquilo, de pocas palabras, que prefería sentarse en la mesa junto a la ventana. Esa sensación de anonimato lo envolvía como un alivio. Podía observar sin ser observado, escuchar sin que nadie midiera sus palabras por interés o conveniencia. Allí no era el señor Salvatierra, sino un hombre cualquiera que disfrutaba de un pan dulce caliente. Comenzó a fijarse en los detalles que marcaban la vida del café. La caja registradora vieja que a veces se atoraba, las tazas desportilladas que aún servían, las paredes que necesitaban pintura.
Y también notó los problemas más profundos: la falta de clientes en las tardes, la competencia feroz de las grandes cadenas de café con locales relucientes en cada esquina, el esfuerzo de don Ernesto por mantener el negocio a flote pese a los números que seguramente no cuadraban. En una de esas mañanas, mientras Lupita limpiaba una mesa cercana, Alejandro le hizo una pregunta casual, como si de verdad fuera solo un cliente curioso. ¿Siempre está tan lleno por las mañanas? Ella levantó la vista, sorprendida por su interés. Sí, es cuando más viene la gente, los oficinistas, los estudiantes. En la tarde casi no entra nadie. A veces solo quedamos don Ernesto, yo y uno que otro cliente fiel. Debe ser difícil, comentó Alejandro probando su café. Pues sí, admitió ella, encogiéndose de hombros. Pero don Ernesto no se rinde. Dice que mientras haya alguien que disfrute un buen café, el negocio seguirá vivo. Aquella frase quedó resonando en la mente de Alejandro. Estaba acostumbrado a pensar en rentabilidad, expansión, mercados. Sin embargo, aquí se hablaba de resistencia, de fe en lo pequeño, de cuidar algo más allá de las ganancias. En otra ocasión, se animó a conversar con el propio Ernesto. El hombre lo trataba con la misma cortesía que a todos. ¿Y usted a qué se dedica, joven?, preguntó mientras secaba unas tazas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por un momento pensó en decir la verdad, pero se contuvo. Trabajo en administración. Paso mucho tiempo en oficinas, ya sabe, números y papeles. Ernesto rió con un dejo de nostalgia. Ah, pues aquí lo que sobran son números, pero en negativo. Ojalá los míos fueran tan fáciles como sumar clientes. El comentario lo golpeó. Él, que podía invertir millones en abrir un restaurante nuevo, estaba frente a un hombre que luchaba día a día por sostener un negocio con recursos mínimos. Pese a la tentación de ofrecer ayuda, Alejandro prefirió callar. Si revelaba su identidad, todo cambiaría. Lo tratarían distinto, y la autenticidad que lo atraía desaparecería. Quería comprender ese mundo desde adentro, sentir lo que era estar en un lugar donde nadie esperaba nada de él. Así, siguió asistiendo cada mañana, tomando notas mentales de todo: el precio de los insumos, la calidad del servicio, la fidelidad de los clientes. Pero más allá de cualquier observación empresarial, lo que más lo sorprendía era su propio cambio interno. Empezaba a valorar detalles que antes no tenían importancia: la textura de un pan recién horneado, la manera en que la gente se saludaba por nombre, la sonrisa genuina de Lupita mientras barría el piso. Cada día que pasaba, Alejandro se sumergía más en esa doble vida. El empresario exitoso quedaba en pausa en cuanto cruzaba la puerta de la parroquia. Allí era simplemente Alejandro, un cliente más, un hombre que comenzaba a redescubrir lo que significaba sentirse parte de algo auténtico. Y aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que ese secreto que guardaba empezaba a pesarle, porque tarde o temprano, la verdad siempre encontraba la forma de salir a la luz. Con el paso de las semanas, Alejandro dejó de ser un rostro anónimo y se convirtió en alguien familiar para quienes frecuentaban la parroquia. Los clientes habituales lo saludaban con un movimiento de cabeza, y don Ernesto lo recibía con el café listo apenas cruzaba la puerta. Pero el vínculo más inesperado comenzó a tejerse con Lupita, la joven que limpiaba y atendía sin descanso. La primera charla más larga surgió de manera casual. Una mañana lluviosa, Alejandro notó que ella acomodaba los paraguas de los clientes en un rincón para que no escurrieran en el piso. Al pasar cerca, él comentó: «Debe ser pesado trabajar con tanta agua entrando al local». Lupita soltó una risa breve, sacudiéndose unas gotas de la frente. «Uy, joven, si supiera. En mi casa se inunda cada temporada de lluvias. Esto aquí es un juego comparado con lo que toca allá». Alejandro arqueó una ceja, curioso. «¿Dónde vive?» «En Iztapalapa», respondió sin rodeos. «Allá las calles se llenan de charcos que parecen lagunas, pero ya nos acostumbramos». Él guardó silencio unos segundos. Estaba acostumbrado a escuchar a gente hablar de viajes a Europa, inversiones en bolsa,
residencias en Polanco, y sin embargo, aquella confesión sencilla lo golpeó con fuerza. Había un mundo entero del que no sabía casi nada, a pesar de estar tan cerca. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más frecuentes. Alejandro preguntaba por su familia, y ella le contaba que vivía con su madre y 2 hermanos menores. Desde los 16 años, trabajaba en distintos oficios para ayudar en los gastos, y aunque no se quejaba, se notaba en su voz el cansancio acumulado. «Siempre quise estudiar diseño de modas», le confesó un día mientras doblaba unos manteles, «pero la vida no me dio chance. A veces pienso que ya es tarde, aunque todavía me emociono cuando veo telas bonitas en el mercado de la Lagunilla». Alejandro la escuchó con atención, como no solía escuchar a nadie. No interrumpió, no dio consejos apresurados. Solo dejó que hablara, y en ese silencio encontró un nuevo respeto por ella. «Nunca es tarde», dijo al final, con voz grave. «Si algo lo llevas dentro, no desaparece. Solo espera el momento». Lupita lo miró sorprendida, como si esas palabras hubieran despertado algo dormido. Ojalá tuviera razón. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de lo mucho que la autenticidad de Lupita contrastaba con las conversaciones superficiales que solía tener en cenas empresariales. Ella no buscaba impresionar, no fingía, no esperaba nada de él. Simplemente compartía su mundo, y eso lo hacía sentir más humano. Poco a poco, esa complicidad se transformó en una amistad discreta. Lupita le guardaba su pan favorito cuando quedaban pocas piezas, y él empezaba a llegar un poco antes de la hora habitual para coincidir con ella en los momentos de descanso. Se reían de tonterías, de los clientes que pedían capuchinos complicados, de la cafetera vieja que a veces parecía tener voluntad propia, de los gatos callejeros que se asomaban por la ventana en busca de migajas. Una tarde, mientras el local estaba casi vacío, ella se sentó unos minutos frente a él con un vaso de agua en la mano. «¿Sabe?», dijo mirándolo con seriedad. «Usted es diferente a los demás clientes. Casi todos vienen con prisa, ni siquiera miran quién les sirve. Usted, en cambio, escucha. Eso no pasa mucho». Alejandro sintió un calor extraño en el pecho. No era halago vacío, era reconocimiento sincero. Y comprendió que en esa amistad naciente había algo más profundo, un reflejo de lo que siempre había buscado sin saberlo. Mientras Lupita se levantaba para volver al trabajo, Alejandro la siguió con la mirada. Intuía que ese vínculo recién iniciado iba a cambiar su vida más de lo que imaginaba. Alejandro se descubrió pensando cada vez más en el café y en Lupita, incluso cuando estaba lejos de la parroquia. En medio de sus oficinas elegantes en Paseo de la Reforma, con vistas panorámicas y empleados que lo trataban con una mezcla de respeto y temor, su mente regresaba a las mesas de madera desgastada y a la risa espontánea de la joven que lo escuchaba sin prejuicios. Esa dualidad comenzó a pesarle. Durante las reuniones, mientras sus socios discutían cifras millonarias y planes de expansión, él se sentía desconectado. Miraba los gráficos proyectados en las pantallas y, en lugar de sentir entusiasmo, experimentaba un vacío que lo inquietaba. Era como si todo aquello que alguna vez le dio sentido hubiera perdido color. Una tarde, al salir de una junta interminable, su socio más cercano, Rodrigo, le dio una palmada en la espalda. «Alejandro, necesitamos tu decisión final sobre la nueva cadena en Monterrey. La inversión no puede esperar». Él respondió con evasivas. «Lo revisamos mañana». Rodrigo lo miró con extrañeza. «¿Todo bien contigo? Te noto distraído últimamente». Alejandro asintió, fingiendo seguridad. Pero dentro de sí sabía la verdad. Estaba dividido. No quería revelar que su mente estaba ocupada en un café modesto y en una mujer que ganaba menos en un mes de lo que él gastaba en un traje. En sus noches solitarias, sentado en el departamento de lujo que apenas habitaba, se miraba al espejo y se preguntaba qué estaba haciendo. ¿Por qué ocultaba su identidad? ¿Por qué no le decía a Lupita quién era en realidad? El miedo lo dominaba. Si ella descubría la verdad,
Quizá pensaría que todo había sido un juego cruel, que él solo se acercaba por diversión. Esa posibilidad lo angustiaba más de lo que podía admitir. Al mismo tiempo, el mundo empresarial lo reclamaba. Sus asistentes lo perseguían con llamadas y correos, insistiendo en que debía enfocarse en proyectos grandes. Y él, contra todo instinto, empezaba a sentir que lo grande no siempre significaba lo mejor. En una mañana especialmente difícil, mientras bebía café en la parroquia, Lupita se sentó frente a él durante su breve descanso. «Se ve cansado», comentó observando las ojeras que Alejandro no había podido ocultar. Él sonrió débilmente. «Un poco. El trabajo nunca termina». «Pues debería descansar más. No todo en la vida es trabajar, ¿sabe?», dijo con esa sinceridad desarmante que la caracterizaba. Alejandro la miró con atención. Nadie le hablaba así. En su mundo, todos evitaban darle consejos. Todos lo trataban como si no pudiera equivocarse. Esa franqueza lo conmovió, pero también lo hizo sentir vulnerable. «Tienes razón», admitió con voz baja. «A veces me olvido de lo que de verdad importa». Lupita arqueó una ceja intrigada. «¿Y qué es lo que importa para usted?». La pregunta lo dejó mudo. Podría haber respondido con frases hechas, pero ninguna le parecía honesta. Finalmente solo dijo: «Todavía no lo sé». Ese reconocimiento fue como un golpe interno. Alejandro, el hombre que siempre tenía respuestas, estaba admitiendo que no sabía hacia dónde iba. Aquel día, al salir del café, la lluvia caía ligera sobre la ciudad. Caminó unos metros bajo el agua sin abrir su paraguas, dejando que las gotas le empaparan el rostro. Era como si necesitara sentir algo real, aunque fuera tan simple como la lluvia en la piel. En su interior crecía un conflicto difícil de manejar. El deseo de seguir siendo Alejandro, el cliente anónimo que podía reír con Lupita, y el peso de ser Salvatierra, el empresario que no podía escapar de sus responsabilidades ni de su nombre. La tensión lo desgastaba y sabía que pronto tendría que enfrentarla. No podría vivir dividido para siempre. El ambiente en la parroquia cambió una mañana de manera abrupta. Alejandro entró como de costumbre, pero notó un aire de tensión que no había sentido antes. Don Ernesto conversaba en voz baja con un hombre de traje gris, mientras Lupita permanecía al fondo, visiblemente nerviosa, con un trapo en la mano que retorcía sin darse cuenta. Alejandro se acercó a su mesa habitual y fingió leer el periódico, aunque su atención estaba fija en lo que ocurría. El hombre del traje revisaba papeles y señalaba las instalaciones con gesto severo. «Es la inspección de salubridad», susurró un cliente al otro lado. «Siempre vienen con 1000 exigencias». Alejandro frunció el ceño. Había enfrentado inspecciones en sus propios negocios, pero nunca lo habían puesto tan nervioso como ver a Lupita mordiéndose el labio, con los ojos llenos de preocupación. El inspector levantó una bandeja del mostrador y encontró unas cucharas mal colocadas. Murmuró algo y anotó en su libreta. Ernesto trató de justificarse, pero el hombre no se conmovía. Luego se dirigió hacia el área de limpieza, donde Lupita había olvidado una cubeta de agua en el pasillo. «¿Quién dejó esto aquí?», preguntó con dureza. Lupita levantó la mano de inmediato. «Yo, señor». «Perdón, estaba limpiando y me distraje». El inspector chasqueó la lengua. «Esto es una falta grave. El pasillo debe permanecer libre. Podría causar un accidente». Ernesto intervino rápido. «Fue un descuido. No vuelve a pasar». Pero el hombre anotó algo más en su libreta. Lupita bajó la mirada, con el rostro enrojecido. Alejandro sintió una punzada de impotencia. Quiso levantarse, decir que aquello era exagerado, pero se contuvo. Si lo hacía, corría el riesgo de llamar la atención sobre su identidad. Después de un par de horas, el inspector se marchó dejando un acta con observaciones que podrían costarles una multa considerable. Apenas salió, Ernesto suspiró con cansancio y miró a Lupita. «Muchacha, ¿qué voy a hacer contigo? Siempre te digo que tengas cuidado». «De verdad, don Ernesto, lo siento mucho», balbuceó ella al borde de las lágrimas. No quería meterlo en problemas. Alejandro no soportó quedarse callado.
Se levantó y se acercó con voz firme. «Perdón, pero no fue tan grave. Todos podemos cometer un descuido». Ernesto lo miró con sorpresa, como recordando que aquel cliente casi nunca hablaba. «Gracias por defenderla, joven, pero la responsabilidad es mía. Y si vuelven a encontrarnos así, el café puede cerrar». Lupita asintió con un nudo en la garganta. «Voy a tener más cuidado, se lo prometo». Alejandro regresó a su mesa, pero ya no pudo disfrutar del café. La imagen de Lupita, vulnerable y con los ojos húmedos, lo acompañó durante toda la mañana. No era justo que ella cargara sola con un error tan pequeño. Cuando el local quedó más tranquilo, Alejandro se acercó a ella. «No te castigues tanto», dijo en voz baja. «Nadie debería hacerte sentir que eres la causa de un problema así». Lupita suspiró. «Es que aquí no hay margen para fallar. Cada detalle cuenta. Si pierdo este trabajo, ¿qué voy a hacer? Mi mamá depende de mí». Esas palabras lo atravesaron. Para él, un error podía costar dinero, pero siempre había margen para recuperarse. Para ella, un error podía costarle el sustento. Esa diferencia de realidades le pesó como una losa. Esa noche en su departamento, Alejandro repasó mentalmente lo sucedido. La sensación de impotencia lo consumía. Por primera vez en mucho tiempo, un asunto que no estaba en su agenda lo desveló. Comprendió que ya no era solo un observador. Estaba involucrado, aunque se negara a admitirlo. El conflicto apenas comenzaba, y Alejandro intuía que lo arrastraría más lejos de lo que pensaba. Alejandro creyó que su presencia en la parroquia pasaba desapercibida. Sin embargo, una mañana descubrió lo frágil que era su anonimato. Estaba en su mesa de costumbre, hojeando un periódico para disimular, cuando un hombre joven, con cámara al cuello y cuaderno en mano, entró al café. Saludó a don Ernesto con familiaridad y pidió un expreso. Luego, al girar la vista, se detuvo en seco al reconocerlo. El corazón de Alejandro dio un vuelco. El muchacho frunció el ceño y entrecerró los ojos, como si quisiera confirmar que no estaba viendo mal. Finalmente se acercó con una sonrisa astuta. «Disculpe, ¿usted no es Alejandro Salvatierra, el empresario de restaurantes?» El silencio se tensó alrededor. Alejandro sintió las miradas de un par de clientes, pero mantuvo la calma. Cerró el periódico y lo miró directamente. «Lo confundes con alguien más», respondió con voz firme. El joven no parecía convencido. «Estoy casi seguro de que lo vi en una revista el mes pasado. Usted es muy parecido». «Créeme, no soy esa persona», dijo Alejandro con un tono cortante que cerraba la conversación. El muchacho se encogió de hombros y regresó al mostrador, aunque lo seguía observando de reojo mientras escribía en su libreta. Alejandro sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Esa vez había logrado esquivar la verdad, pero ¿qué pasaría si insistía o si publicaba algo? Lupita apareció con una charola en las manos. Notó su incomodidad y le preguntó en voz baja. «¿Está bien? Se ve pálido». Alejandro forzó una sonrisa. «Todo bien, solo dormí poco». Ella lo miró con curiosidad, como si no terminara de creerle, pero no insistió. A lo largo de la mañana Alejandro trató de concentrarse en su café, pero su mente estaba en otro lado. La posibilidad de ser descubierto lo inquietaba profundamente. Había construido un muro alrededor de su identidad porque temía lo que ocurriría si Lupita descubría quién era en realidad. ¿Pensaría que la engañó? ¿Lo vería como alguien que se burló de su confianza? Al salir del café, el joven periodista lo observó con detenimiento y anotó algo más en su libreta. Alejandro decidió cambiar su ruta de regreso y pidió al chofer que lo llevara por calles distintas. Necesitaba tiempo para pensar. Esa noche, en su departamento, el miedo se transformó en reflexión amarga. Llevaba semanas ocultándose, construyendo una versión de sí mismo que no era mentira del todo, pero tampoco la verdad. Se preguntaba cuánto tiempo podría sostener esa fachada antes de que todo se derrumbara. Al día siguiente, cuando regresó al café, trató de actuar con naturalidad. Lupita lo recibió con su sonrisa de siempre.
aunque sus ojos lo estudiaban con más atención de la habitual. «Usted es un misterio, ¿sabía?», le dijo mientras limpiaba su mesa. Alejandro se tensó. «¿Por qué lo dices?». «Porque nunca habla mucho de usted. Los demás clientes cuentan sus historias, su trabajo, sus familias. Usted parece que quiere pasar desapercibido». Él tragó saliva. «Quizá solo disfruto de escuchar a los demás». Ella sonrió, pero no apartó la mirada. «Bueno, mientras no tenga nada que ocultar, está bien». Las palabras lo golpearon con fuerza. Sentía que, de algún modo, Lupita ya sospechaba que había más de lo que mostraba. Esa tarde, mientras se marchaba, Alejandro comprendió que su secreto se había vuelto una carga peligrosa. Ya no era solo un juego de identidad, era una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. Y en lo más profundo, temía que cuando estallara él perdería lo único auténtico que había encontrado en mucho tiempo. Alejandro llevaba varios días inquieto después del encuentro con el joven periodista. Cada vez que cruzaba la puerta de la parroquia, lo hacía con la sensación de que alguien podía descubrirlo en cualquier momento, y sin embargo, seguía regresando. No podía mantenerse lejos de aquel lugar, ni de la presencia de Lupita, que se había vuelto un faro en medio de su rutina vacía. Una tarde tranquila, el café estaba casi vacío. El reloj marcaba las 5 y el sol se colaba en haces dorados por la ventana. Lupita, después de terminar de limpiar, se acercó a la mesa de Alejandro con un vaso de agua en la mano y un gesto cansado pero sereno. «Hoy estuvo más lento que de costumbre», comentó dejándose caer en la silla de enfrente. «A veces pienso que en cualquier momento don Ernesto no podrá seguir manteniendo esto abierto». Alejandro la miró con seriedad. «¿Y qué harías tú si eso pasara?». Ella suspiró jugando con el borde del vaso. «No lo sé, buscaría otro trabajo, supongo. Pero este café es como mi casa. Aquí aprendí lo que es ser constante, aunque no siempre alcance». Hubo un silencio largo, roto solo por el ruido lejano de un camión pasando por la calle. Alejandro tomó aire, como si estuviera a punto de saltar al vacío. «¿Sabes algo, Lupita? A veces siento que toda mi vida ha sido una cadena de decisiones que parecían correctas, pero que no me han llevado a ningún lugar que me haga feliz». Ella lo observó con los ojos muy abiertos. «¿Cómo que no? Se ve que tiene estudios, que le va bien. Hasta parece de esos hombres que ya lo tienen todo». Alejandro sonrió con amargura. «Eso es lo que la gente cree. Pero hay días en los que me miro al espejo y siento que no reconozco al hombre que veo. Trabajo, dinero, reuniones, y aún así, vacío». Lupita inclinó la cabeza, conmovida por la honestidad en su voz. «Mi mamá siempre dice que la vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que compartes. Y yo creo que tiene razón. Los momentos sencillos, como platicar aquí con usted, son los que valen». Esas palabras lo atravesaron como una verdad que había olvidado. Se recargó en la silla y la miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «No sabes lo mucho que necesitaba escuchar eso». Ella sonrió suavemente. «A veces uno solo necesita parar y mirar alrededor. Si no, la vida se va como agua». Alejandro quiso decir más, contarle quién era en realidad, pero el miedo lo frenó. En su interior, sin embargo, sintió que había dado un paso importante. Había abierto una grieta en la armadura que lo protegía desde hacía años. Lupita lo notó. Había algo distinto en su mirada, como si dejara entrever un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. «Sea lo que lo preocupe, no tiene que cargarlo solo», dijo ella en voz baja. «Todos necesitamos a alguien con quien hablar». Él tragó saliva, conmovido por la sencillez de su consejo. «Gracias, Lupita. No sabes lo que significa para mí». El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión. Alejandro bebió el último sorbo de café con una sensación nueva, la de estar siendo escuchado de verdad. Cuando se levantó para irse, supo que algo había cambiado. Había dejado escapar parte de su verdad, aunque aún no toda. Pero esa confesión velada era solo el inicio de un camino que inevitablemente lo llevaría a un punto de no retorno.
El ambiente en la parroquia parecía más ligero después de aquellas confesiones veladas. Alejandro acudía casi todos los días, y Lupita lo recibía con una sonrisa que ya no era solo de cortesía, sino de complicidad. Sin embargo, esa tranquilidad se quebró con la aparición de alguien que llevaba tiempo en silencio esperando su oportunidad. Julián, el joven mesero del café. Julián tenía poco más de 25 años, un carácter inquieto y un sentido del humor que hacía reír a los clientes. Desde hacía meses mostraba interés por Lupita, aunque lo hacía de manera discreta, entre bromas y favores pequeños. Ella siempre respondía con amabilidad, pero sin darle señales claras. Alejandro, hasta entonces, apenas lo había notado. Una mañana, mientras Lupita servía café, Julián se adelantó para ayudarla y se quedó charlando con ella más de lo habitual. Alejandro, desde su mesa, observaba sin querer admitir el nudo de celos que se formaba en su estómago. «¿Y entonces, Lupita, ya pensaste lo que te dije de ir al concierto en el Zócalo?», preguntó Julián con una sonrisa confiada. «Ay, Julián, ya te dije que no sé, no tengo tiempo, trabajo aquí y en la casa», respondió ella, sin dejar de limpiar una mesa. «Pero te haría bien salir, nomás es un rato, yo invito». Alejandro apartó la vista hacia su taza, tratando de ignorar la incomodidad. No tenía derecho a molestarse, se repetía. Él no era nadie para reclamar nada. Sin embargo, la idea de que otro hombre pudiera conquistar esa sonrisa que tanto lo conmovía, lo inquietaba profundamente. Más tarde, Julián se acercó a la mesa de Alejandro para llevarle el cambio. Su tono, aunque cortés, tenía un filo oculto. «¿Algo más para usted, señor?», preguntó marcando la última palabra con un matiz irónico. Alejandro lo miró con calma. «No, gracias. Está bien así». Julián inclinó la cabeza y se retiró, pero sus ojos dejaron claro que lo veía como un competidor. Ese día, cuando Lupita se sentó unos minutos a descansar, Alejandro no pudo evitar mencionarlo. «Parece que tu compañero se preocupa mucho por ti». Ella rió suavemente. «Julián es buena onda, pero a veces insiste demasiado. No me gusta que me presionen». Alejandro la observó con atención. «¿Y qué es lo que sí te gusta?». Ella levantó la vista, sorprendida por la pregunta, y luego sonrió con cierta timidez. «Me gusta cuando alguien me escucha sin querer cambiarme, cuando me dejan ser yo». Esas palabras lo tranquilizaron, aunque el eco de la presencia de Julián no se borró de su mente. Esa noche, al llegar a su departamento, se dio cuenta de que por primera vez en años había sentido celos de verdad. No por negocios, no por competencia económica, sino por algo más íntimo y vulnerable. Los días siguientes confirmaron la tensión. Julián hacía todo lo posible por estar cerca de Lupita, ofreciéndose a cargar cajas, a acompañarla al metro, a traerle dulces de la tienda. Alejandro, en silencio, lo veía todo, midiendo cada gesto de ella para asegurarse de que no cediera. Y aunque Lupita no mostraba un interés especial por Julián, Alejandro comprendió que su propia posición era frágil. No podía declararle nada, no podía contarle quién era, y al mismo tiempo su corazón se agitaba con el temor de perder algo que todavía no tenía. La rivalidad apenas nacía, y Alejandro intuía que no sería fácil enfrentarla sin revelar más de sí mismo. El ambiente en la parroquia se mantenía cargado de una tensión silenciosa. Alejandro seguía visitando el café todos los días, y aunque trataba de actuar con naturalidad, su interior hervía entre los celos hacia Julián y el temor constante de ser descubierto. Había aprendido a controlar su expresión frente a Lupita, pero dentro de sí, cada palabra de ella lo afectaba más de lo que quería admitir. Una tarde lluviosa, al llegar al café, notó que algo era distinto. Había una vibra de preocupación en los rostros de don Ernesto y Lupita. Las goteras del techo habían empeorado con la tormenta, y algunas sillas habían tenido que retirarse para evitar que los clientes se mojaran. Alejandro se sentó en su mesa de siempre, observando el techo y luego a Ernesto, que se pasaba la mano por la frente con gesto de cansancio. «¿Todo bien, don Ernesto?», preguntó Alejandro,
rompiendo su silencio habitual. El hombre resopló. Pues lo de siempre, joven. Las goteras, las deudas, los clientes que ya prefieren las cadenas grandes. Pero aquí seguimos, hasta donde alcance. Alejandro lo escuchó con atención y sintió un impulso irrefrenable. No podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, al volver a su departamento, pensó durante horas en cómo ayudar sin delatar su identidad. Finalmente, encontró una solución, una donación anónima. Al día siguiente, cuando Lupita llegó temprano a abrir el local, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había dinero suficiente para reparar el techo y renovar parte del mobiliario. Una nota breve acompañaba los billetes. Para que este café siga siendo un hogar para muchos. Don Ernesto se quedó boquiabierto al leerlo. ¿Quién habrá hecho esto?, preguntó, mirando alrededor como si el benefactor pudiera estar escondido en algún rincón. Lupita sostenía el sobre con ambas manos, incrédula. Sea quien sea, nos salvó, pero ¿por qué alguien haría algo así sin decir su nombre? Cuando Alejandro llegó más tarde esa mañana, trató de actuar como si nada, pero notó cómo los ojos de Lupita lo estudiaban con insistencia. Ella se acercó a su mesa con una expresión entre agradecida y sospechosa. «Hoy nos encontramos con una sorpresa», dijo apoyando la charola en la mesa. «Alguien dejó dinero para arreglar el café. Mucho dinero». Alejandro fingió sorpresa, levantando las cejas. «¿De veras? ¿Qué suerte tienen?» «Sí, demasiada suerte», respondió ella entrecerrando los ojos. «Y justo cuando más lo necesitábamos». Él sostuvo su mirada, intentando que no notara el nerviosismo en su interior. Quizá fue algún cliente agradecido. Quizá, repitió ella sin apartar los ojos de los suyos. El silencio se volvió pesado entre ambos. Alejandro sintió un cosquilleo en el estómago. Había descubierto demasiado. Se había delatado sin querer. Más tarde, cuando el café se vació un poco, Lupita se acercó otra vez. «¿Sabe, Alejandro?», dijo en voz baja. «Yo creo que la gente no da tanto dinero sin razón. Alguien que hace eso tiene motivos, y no cualquiera podría hacerlo». Él se limitó a sonreír con cautela. «Tal vez tengas razón». Ella lo miró con un brillo de duda en los ojos. «Usted es un misterio, y no sé si eso me gusta o me preocupa». Alejandro sintió que su secreto se tambaleaba, como una puerta entreabierta a punto de dejar ver lo que había detrás. No era una confesión abierta, pero sí una grieta que lo acercaba más a la verdad. Esa noche, mientras caminaba bajo la llovizna hacia su coche, se repitió que aquello no podía durar mucho más. Tarde o temprano, Lupita descubriría quién era, y entonces todo cambiaría. La calma en la parroquia duró apenas unos días. El techo reparado parecía un milagro, y don Ernesto atendía a los clientes con renovada energía. Lupita también sonreía más, aunque de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia Alejandro con una mezcla de sospecha y gratitud que lo incomodaba. Una mañana, mientras barría el piso, Lupita comentó en voz baja, casi para sí misma: «Quien sea que nos ayudó, seguro es alguien con un gran corazón y con mucho dinero». Alejandro, sentado en su mesa, fingió no escuchar, pero la frase lo atravesó como un cuchillo. Ese mismo día, el destino le jugó una mala pasada. Un cliente dejó olvidado un periódico sobre la barra, y Lupita, curiosa, lo tomó para hojearlo mientras esperaba que la cafetera terminara un ciclo. En la página de negocios, un titular llamativo brillaba en letras grandes: «Alejandro Salvatierra, el magnate de la restauración en México, planea expansión internacional». El aire pareció detenerse. En la foto a color con traje oscuro y gesto serio estaba el mismo hombre que llevaba semanas tomando café en la mesa de la ventana. Lupita se quedó helada. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras volvía a mirar la imagen y después giraba lentamente la cabeza hacia él. Alejandro estaba allí, distraído con su taza, como si no sospechara nada. Con el periódico temblando en sus manos, se acercó a su mesa y lo dejó caer frente a él. «¿Me quiere explicar esto?», preguntó con voz contenida, pero cargada de indignación.
Alejandro se quedó sin palabras. Miró la foto, luego a ella, y el silencio se hizo insoportable. Finalmente suspiró. «Lupita, usted me mintió». Lo interrumpió bajando la voz para no atraer miradas, pero incapaz de ocultar el enojo. Todo este tiempo haciéndose pasar por un cliente cualquiera, y resulta que es uno de los empresarios más ricos del país. Él trató de acercarse. «No fue así. Nunca quise burlarme de ti, solo quería sentirme libre, estar en un lugar donde no me vieran como salvatierra». Lupita negó con la cabeza, los ojos brillando de rabia y decepción. ¿Libre? ¿Y yo qué? Yo le conté mis sueños, mis problemas, porque pensé que era alguien como yo, alguien sencillo. Pero no, usted solo jugaba a esconderse. Alejandro sintió que cada palabra le desgarraba el pecho. No jugaba. Créeme, cada cosa que compartí contigo fue real. Ella apretó los labios conteniendo las lágrimas. Si todo era real, ¿por qué no confió en mí desde el principio? No tuvo respuesta. Su silencio fue la confirmación de lo que ella temía, que nunca había sido completamente honesto. Sin decir más, Lupita se levantó bruscamente y regresó al mostrador, evitando mirarlo. Alejandro la observó con impotencia, con la certeza de que acababa de perder lo único auténtico que había encontrado en años. El resto del día transcurrió en un torbellino de miradas esquivas. Lupita no volvió a acercarse a su mesa, y don Ernesto, sin sospechar lo ocurrido, siguió atendiendo como siempre. Alejandro terminó su café en soledad, con un peso insoportable en el pecho. Al salir del local, la lluvia fina empezaba a caer sobre la ciudad. Caminó unos pasos bajo el agua sin abrir su paraguas, recordando la primera vez que la vio sonreír mientras barría el piso. Ahora esa sonrisa se había borrado, reemplazada por un muro de desconfianza que él mismo había levantado con su silencio. Esa noche en su departamento, Alejandro miró la ciudad desde lo alto y se dio cuenta de que toda su fortuna no le servía para recuperar la confianza de una mujer que nunca le había pedido nada, salvo verdad. Y esa era precisamente la única moneda con la que él no había pagado. Los días posteriores al descubrimiento fueron un tormento para Alejandro. Cada mañana dudaba si regresar a la parroquia o mantenerse alejado. El impulso de verla lo vencía siempre, pero al entrar encontraba un muro invisible levantado entre ellos. Lupita apenas lo saludaba, le servía el café con una cortesía fría y desaparecía al instante, evitando cualquier conversación. Para Alejandro cada gesto distante era un recordatorio de su error. Había construido un vínculo genuino y lo había destruido con su silencio. Intentaba buscar las palabras correctas, pero no encontraba el momento. Una tarde se armó de valor y la esperó cerca de la barra. «Lupita, ¿podemos hablar un momento?», pidió con voz suave. Ella ni siquiera lo miró. «Estoy ocupada. Por favor, solo quiero explicarte». Finalmente lo enfrentó con los ojos duros. «¿Explicarme qué? ¿Que me vio como un entretenimiento? ¿Que le dio curiosidad cómo vive la gente común? No tengo nada que escuchar». Él apretó los puños, conteniendo la frustración. «No eres un entretenimiento. Eres la única persona con la que he sido yo mismo en mucho tiempo». Pero Lupita se apartó volviendo al trabajo sin responder. Los clientes no notaban la tensión, pero Alejandro sentía que el café había perdido su magia. Los colores parecían apagados, los sabores insípidos. El lugar seguía igual, pero sin la sonrisa de ella, nada tenía sentido. Mientras tanto, un nuevo problema golpeaba al negocio. Ernesto, preocupado, confesó a un cliente cercano que las deudas se habían acumulado demasiado. La reparación del techo había sido un alivio temporal, pero los números seguían en rojo. La posibilidad de vender el local empezaba a sonar como única salida. Alejandro escuchó esa conversación desde su mesa y sintió un nudo en el estómago. No solo estaba perdiendo a Lupita, también podía perder aquel refugio que le había devuelto la esperanza. Esa noche decidió intentarlo una vez más. Esperó a que el café quedara casi vacío y se acercó a Lupita que limpiaba una mesa.
Sé que no merezco tu confianza, dijo con voz sincera, pero necesito que sepas que todo lo que viví aquí contigo fue real. Nunca quise hacerte daño. Ella dejó el trapo sobre la mesa y lo miró con lágrimas contenidas. Lo peor es que le creí. Pensé que podía confiar en usted. Y ahora cada palabra suya me parece una mentira. Alejandro sintió un golpe en el pecho, más duro que cualquier fracaso empresarial. Entonces, dime cómo puedo enmendarlo. No puede, respondió ella con firmeza, antes de alejarse. Esa noche, Alejandro regresó a su departamento vacío y se quedó mirando la ciudad desde la ventana. La vida le devolvía la misma pregunta una y otra vez. ¿De qué servían los millones si no podía recuperar lo único que le importaba? Al día siguiente, pasó por el café, pero no entró. Se quedó en la acera de enfrente, observando a través de la ventana a Lupita sirviendo mesas. Ella reía con un cliente mayor, y esa risa que antes lo llenaba de alegría, ahora le dolía como una herida abierta. La distancia entre ellos no era solo física, era un abismo construido por la desconfianza. Alejandro comprendía que, si quería recuperarla, no bastaban palabras. Necesitaba un gesto que hablara por él, algo que demostrara que estaba dispuesto a cambiar de verdad. Y aunque aún no sabía cómo, en su interior empezaba a formarse una idea. Alejandro despertó un domingo con una idea clara martillándole la cabeza. Había pasado noches enteras pensando en Lupita, en la distancia que ella le había impuesto y en el futuro incierto del café. Comprendió que ya no bastaba con disculparse. Debía hacer algo concreto, algo que demostrara que su interés no era un capricho pasajero. Decidió visitar a don Ernesto a solas. Lo citó temprano antes de abrir y se presentó con una sinceridad que no había mostrado hasta entonces. Don Ernesto, ya no quiero ocultarlo más. Soy Alejandro Salvatierra. El hombre lo miró incrédulo, bajando la charola de tazas que sostenía. Salvatierra, el de los restaurantes. Sí, he estado viniendo aquí porque necesitaba recordar lo que es un negocio con alma, con gente real. Y no quiero que este lugar desaparezca. Don Ernesto se pasó la mano por el bigote desconfiado. ¿Y por qué habríamos de confiar en usted? La gente como usted compra negocios para cambiarlos o cerrarlos. Alejandro respiró hondo. No quiero quedarme con la parroquia. Quiero ayudar a salvarlo, pero que siga siendo suyo. Y también de Lupita. El dueño frunció el ceño. ¿Lupita? Ella tiene talento, sueños. Si le da la oportunidad de administrar, de crecer aquí, este café puede renacer. Ernesto lo miró en silencio durante largos segundos. Conocía el esfuerzo de Lupita, su dedicación, sus ganas de superarse. Y aunque la idea sonaba descabellada, también sentía que tal vez era la única forma de mantener vivo el negocio. Lo voy a pensar, dijo al final. Pero eso depende de que ella lo acepte. Más tarde, Alejandro esperó a que el café quedara medio vacío y llamó a Lupita. Ella lo miró con desconfianza, pero aceptó escuchar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó él, pero necesito decirte algo. Quiero ayudar a salvar este lugar, no como empresario, no como inversionista, sino como alguien que cree en ti. Lupita lo miró sin parpadear. ¿Y por qué haría eso? Alejandro se inclinó hacia ella con voz firme pero vulnerable. Porque creo en tus sueños, porque sé que este café es parte de tu vida y quiero que sea también tu oportunidad de crecer. Ella cruzó los brazos, aún dolida. ¿Y qué gano yo aceptando que usted juegue a ser benefactor? No. Lo que ganas es libertad. Si aceptas, don Ernesto quiere dejarte como administradora. Tú decidirías cómo mejorar, cómo innovar, y yo estaré detrás, solo apoyando cuando lo necesites. El silencio se alargó. Lupita bajó la mirada, removida por sus palabras, pero el dolor aún estaba allí. No sé si pueda confiar en usted otra vez. Alejandro sintió el peso de esa frase como una sentencia, pero no se rindió. No te pido que confíes en mí de inmediato. Solo dame la oportunidad de demostrarlo con hechos. Ella lo miró, y por primera vez desde el descubrimiento, sus ojos no estaban llenos de furia, sino de duda, una duda que dejaba un resquicio de esperanza.
Durante los días siguientes, Alejandro se mantuvo fiel a su palabra. Mandó reparar la cafetera vieja, consiguió proveedores a mejor precio y pagó de su bolsillo las deudas más urgentes, pero siempre dejaba claro que las decisiones finales eran de Ernesto y Lupita. Poco a poco, el café empezó a mejorar. Una tarde, mientras revisaba cuentas en una libreta, Lupita levantó la vista y lo observó. Sus ojos ya no tenían el mismo reproche. Había cansancio, sí, pero también un atisbo de gratitud. Quizá, dijo ella con voz baja, no todo lo suyo es mentira. Alejandro sonrió con alivio. Esa frase, breve y frágil, era el primer ladrillo para reconstruir lo que había perdido. Sabía que la redención no se ganaba con palabras, sino con constancia, y estaba dispuesto a dar cada día para demostrarlo. El tiempo, que parecía haberse detenido en la desconfianza, comenzó a moverse de nuevo en la parroquia. Con los arreglos hechos, la nueva administración de Lupita y el respaldo discreto de Alejandro, el café empezó a llenarse otra vez de clientes. Las mesas volvieron a estar ocupadas. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el bullicio alegre y don Ernesto sonreía con un alivio que hacía meses no mostraba. Pero más allá de los números, el verdadero cambio estaba en Lupita. Con el apoyo de Alejandro, se inscribió en un curso de diseño de modas los fines de semana. Por primera vez en mucho tiempo, hablaba de futuro sin miedo, y sus ojos brillaban cuando mostraba sus bocetos en una libreta gastada. Una tarde tranquila, mientras el café estaba en calma, Alejandro se acercó a ella con cierta timidez. ¿Sabes? Nunca había visto a alguien trabajar tanto y al mismo tiempo soñar tan alto. Lupita lo miró con una sonrisa sincera. ¿Y usted? Nunca pensé que alguien como usted pudiera cambiar tanto. Él respiró hondo. Me cambiaste tú. Me enseñaste a ver lo que de verdad importa. Hubo un silencio, y por primera vez, Lupita no apartó la mirada. No sé si ya confío plenamente en usted, admitió con honestidad, pero siento que quiero intentarlo. Alejandro sintió un calor recorrerle el pecho, una emoción que lo devolvía a la vida. Eso es todo lo que necesito, la oportunidad de caminar a tu lado. Los días siguientes confirmaron lo que ambos habían empezado a construir. Alejandro seguía con sus negocios, pero ya no los veía como antes. Descubrió que el verdadero éxito no estaba en abrir más cadenas, sino en compartir el tiempo con alguien que lo miraba sin títulos ni riquezas, solo como un hombre que buscaba un propósito. Una noche, después de cerrar el café, caminaron juntos por la colonia Roma. El aire fresco arrastraba el aroma de los jacarandás y el murmullo lejano del tráfico. Lupita, con su trenza deshecha por el viento, lo miró y dijo, ¿sabe qué es lo que más me gusta de todo esto? Que ahora siento que la vida tiene dirección, y no es el dinero ni el éxito, es la compañía. Alejandro le tomó la mano, con una delicadeza que hablaba más que 1000 palabras. Yo siento lo mismo. Ese gesto sencillo selló lo que tantas palabras no habían podido resolver. Una nueva etapa, donde la confianza se reconstruía día a día, como los cimientos de un lugar que había estado a punto de desaparecer y que ahora resurgía con fuerza. Con el tiempo, la parroquia se convirtió no solo en un café salvado, sino en un símbolo de segundas oportunidades. Los clientes volvían no solo por el café, sino por el ambiente, por la calidez que impregnaba cada rincón. Y en medio de todo, Lupita y Alejandro aprendieron a mirarse sin máscaras, con la certeza de que el amor verdadero se construye en lo cotidiano. Alejandro había encontrado la respuesta que tanto buscaba. Ya no se trataba de contratos, cifras o reconocimientos. El verdadero éxito estaba en escuchar la risa de Lupita mientras acomodaba las tazas, en ver sus ojos iluminarse al hablar de sus diseños, en sentirse parte de una vida real y compartida. Al recordar el camino recorrido, supo que nunca hubiera llegado allí sin el error, sin la mentira inicial, sin la caída. La redención, comprendió, no estaba en borrar el pasado, sino en transformarlo en la base de un presente honesto. Y así, entre el bullicio de la ciudad y el calor de una taza de café sencillo,
comenzó una nueva historia, tejida con paciencia, confianza y amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de relatos llenos de emoción y esperanza. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar con otra narración que te hará sentir y reflexionar.